Queridos hermanos todos, hoy quiero presentar parte de la investigación de personajes masónicos que he realizado. El tema que les voy a compartir es sobre la música y personajes de la masonería a través de la filatelia y la columna armónica. He tomado dos citas. Una es de nuestro querido hermano Jorge Valencia Jaramillo. A todos daré las gracias por sus nobles intenciones. Un segundo más tarde, no obstante, ellos se irán conmigo. La otra cita es del escritor de la flauta mágica, donde Pamina le dice a Tamino: por el poder de la música, atravesamos alegres la sombría noche de la muerte. La música masónica representa el equilibrio y el orden. Es la mediadora entre el corazón y la razón. Quiero empezar esta presentación por Leonardo da Vinci. Diseñó 40 instrumentos. Ideó un órgano de papel que podía sonar continuamente gracias a un mecanismo que proporcionaba aire a los tubos sin interrupciones. También tocaba la lira de cabeza de caballo, que para ser tocada debía ser sujetada como si se tratara de un violín. Son cientos los músicos que pertenecieron a la masonería y muchos de ellos dedicaron algunas de sus obras a la orden masónica, como lo fueron Couperin, compositor, organista y clavecinista del barroco; Rameau, autor de la ópera de Generus, Freemason y Zoroastre. El más importante fue Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores de música clásica de todos los tiempos, el mayor talento natural de la historia de la música. Tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad a los 4 años. A los 6 años tocaba con destreza el clavecín y el violín. Su primera sinfonía la realizó a los 7 años y la primera obra masónica fue en agradecimiento al médico masón que lo curó de viruelas con la obra A la Alegría K53 a los 12 años. Esta hoja filatélica reproduce parte de un célebre óleo del autor desconocido y que data aproximadamente del año 1782. Se conserva en el Museo Histórico de la ciudad de Viena. Encontramos mucha simbología, como la venda, la serpiente alrededor de la columna, la estatua de Hermes, el bastón con 2 serpientes, la estrella de 6 puntas, la escuadra, la regla, el mandil, la espada del masón, entre otros. En la esquina inferior derecha aparece conversando Schikaneder, autor de la flauta mágica, y Mozart, ambos decorados con las joyas de 3er grado. Aquí podemos ver el óleo completo. Durante el verano de 1791, el último de su vida, Mozart trabajó afanosamente en la flauta mágica, la Clemencia de Tito y la Misa Requiem. A pesar de eso, interrumpió su trabajo para escribir la cantata inspirada en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Se trata de su pieza Vosotros los que honráis al Creador del universo. La cantata titulada Elogio a nuestra alegría, K23, fue concluida el 15 de noviembre de 1791 y el 18 fue estrenada en su logia, es decir, 3 semanas antes de morir. En ella reafirmaba su fe en los principios de la masonería universal. Mozart fue el músico que más elaboró piezas masónicas. Aquí podemos observar algunas. La canción para el viaje del compañero en 1785 la compuso para la iniciación de Leopoldo, su padre, y de Haydn.
La misa de Requiem KB 626 la empezó a escribir y murió antes de terminarla. Le dio numerosas indicaciones a su alumno, el compositor Franz Sussmayer, que fue quien la finalizó. Mozart llegó a confesarle a su mujer Constanze que no iba a durar mucho tiempo, que estaba componiendo el Requiem para sí mismo. Cuando Mozart estrenó La flauta mágica en el Teatro de Wien de Viena, el 30 de septiembre de 1791, tenía 35 años, apenas 2 meses antes de su fallecimiento. Emanuel Schikaneder escribió el libreto e interpretó el personaje de Papageno. En el ceremonial de la flauta mágica encontramos elementos como la búsqueda del conocimiento que se encuentra oculto y al que ha de accederse por medio de una serie de pruebas que han de pasarse en el templo y que le hagan merecedor de lo que se ha propuesto alcanzar. De la misma manera, la alusión al silencio impuesto en la prueba nos indica el secretismo de todo el ritual y el cambio de roles entre buenos y malos, de tal forma que si en un principio se podía intuir la existencia de un malvado personaje que había raptado a una princesa, en el transcurso de la acción nos percatamos de que Sarastro es el bueno, mientras que la reina es la malvada. Otros objetos como la cita griega, el desarrollo del número 3, tanto en la acción como en los compases, o en las diversas relaciones entre los personajes, nos vuelven a recordar sus múltiples significados esotéricos. La simbología del número 3 domina toda la obra. Los 3 acordes mayores de la tonalidad de mi menor, que en la obertura es la tonalidad del misterio, 3 hadas, 3 niños, 3 instrumentos mágicos, 3 pruebas, 3 cualidades del protagonista, fuerza, belleza, sabiduría, 3 templos, la sabiduría, la razón y la naturaleza. El 3 como símbolo del masón perfecto, Sarastro, Tamino, Pamila. Y el 5 el imperfecto, 3 damas, reina y monostatos, Papageno y Papagena. A Tamino le ofrecen felicidad, fortuna y honor, que son los valores de una concepción errónea de la vida. Solo con la transvaloración que sufre el príncipe podrá darse cuenta de que en la fuerza, la belleza y la sabiduría se hallan los auténticos bienes. La flauta de mágicos poderes ayuda a Tamino y Pamina a pasar los momentos supremos y significa la perfección alcanzada por el alma del masón. Cuando llega el momento de la iniciación de Tamino, no está solo, está con su mujer Pamina, el alma, la Madonna, la gracia. La iniciación es reflejada en la ópera con instantes de estricta literalidad, como es la solicitud de Tamino en las puertas del templo de la sabiduría o en la imposición del silencio reflexivo. Al ingreso, los 2 vigilantes le preguntan el propósito que tiene para entrar al templo y que están custodiando. Tamino responde: ninguna muerte me quitará de obrar como un hombre, de continuar recorriendo el camino de la virtud. Abridme las puertas del espanto. Os haré alegremente la audaz carrera. Papageno y Papagena representa a los que no aspiran a tan altos ideales y solo se contentan con poblar el mundo de réplicas de sí mismos. Papageno representa al hombre natural, bueno, popular, la ingenuidad primitiva, al hombre que no trabaja para sí mismo, sino para otros, convirtiéndose en un subordinado, esclavo y sin derechos, que solo se contenta
con el sueño, la comida y la bebida. La reina de la noche representa la noche, la oscuridad, la tormenta, la tempestad, la agresividad, el egoísmo, la venganza, la maldad, la envidia, el amor egoísta y la superstición. Sarastro representa el día, la luz, la suavidad, la dulzura, la clemencia, la bondad, la ternura y el amor por la humanidad. Pamina representa el apartarse de las malas influencias, al silencio, la soledad, la ilustración y a la razón. Tamino representa a la inteligencia. Es el claro símbolo del hombre en su lucha por perfeccionarse y alcanzar la sabiduría. Además representa la espiritualidad, aún sin perfeccionar. Al ser un príncipe japonés, es una alusión al oriente, de donde viene la luz, y por analogía, la sabiduría. Los tres niños representan el poder de la mente, la flauta, la voz de la naturaleza. Sarastro decía en el segundo acto: oh vosotros servidores iniciados, que los dioses Osiris e Isis, con pureza de alma os digo que nuestra reunión es una de las más importantes de nuestra época. Tamino, hijo de rey, está a la puerta norte del templo. Quiere arrancarse su velo nocturno y entrar en el santuario de la luz. Hoy nuestro deber es velar por ese virtuoso y ofrecerle amistosamente la mano. Mozart también en la ópera le da mucha importancia al número 18. Alude al grado soberano Rosacruz de la masonería. En el segundo acto, durante la reunión de los sacerdotes, Sarastro aparece con 18 sacerdotes que se sientan en 18 sillas. Cuando Papageno pregunta la edad de la anciana, ella contesta: 18 años y 2 minutos. La obra representa la lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la ilustración, la ciencia, superstición. El próximo 30 de septiembre se cumplen 230 años de haberse presentado la ópera, donde algunos hermanos masones presentes en el estreno comentaban si estos símbolos y referencias presentes en la obra no traicionaban sus secretos, y con mayor razón aún, cuando al llegar a la última página del libreto decía Sarastro: los rayos del sol expulsan la noche, aniquilado está el poder de los hipócritas, que aquí se han infiltrado. Gloria a vosotros iniciados, atravesasteis la noche, gracias sean dadas a ti, Osiris, y a ti, Isis. Y en recompensa, corona a la belleza y a la sabiduría con una corona eterna. Hoy todavía tenemos la misma polémica de hace 230 años, con el gran interrogante que si la masonería debe continuar secreta o discreta, o si debemos visualizarla. Continúa la discusión. En estas obras filatélicas contienen imágenes de Mozart con mucha simbología masónica. Haydn fue llevado a la masonería por Mozart. Algo de sus postulados a la masonería se pueden apreciar directamente en su oratorio, La Creación. La gran obra se ha completado. El Creador la contempla y se regocija. Que nuestro gozo resuene bien alto. Que nuestro canto sea de loa al Señor. Franz Schubert, compositor de Lieder, hizo parte del romanticismo musical. También continuó con la sonata clásica. Lord Synge, compositor de género, Singspiel,
género musical cercano a la opereta, comparable con la zarzuela española. Franz Liszt, al igual que Mozart, fue iniciado en 1870, curiosamente en una época en que la Iglesia no veía con buenos ojos a la masonería. Liszt tenía una gran amistad con el Papa del momento, Pío IX. Incluso se había ordenado como franciscano. A pesar de haber tenido una vida un tanto disoluta, compuso la Rapsodia húngara número 2. Brahms, pianista, compuso música masónica, representante del romanticismo. Debussy, uno de los más influyentes compositores de finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos autores lo consideran el primer compositor impresionista, gran maestro del priorato de Sion a los 23 años, hasta su muerte en 1918. Sibelius, considerado el mayor compositor masónico después de Mozart, no solo por su importancia dentro del mundo de la creación musical, dedicó en sus composiciones musicales al ritual masónico una serie de 9 piezas titulada Masonic Ritual Music, Oda a la Fraternidad, en 1927. Ahora quiero referirme a la columna armónica o columna de la armonía. Es la música que siempre ha estado presente en todas las tenidas. Su misión es solemnizar el ambiente y realzar al máximo todo su simbolismo. Algunos ritos no tienen la columna de la armonía, entendiendo que la armonía más perfecta es el silencio. En el siglo XIII, los hermanos de las logias pequeñas debían realizar sus propios cantos y unas pocas podrían permitirse disponer de armonía instrumentada. En la masonería, la música representa una de las 7 artes liberales, simbolizando la armonía del mundo y especialmente la que debe existir entre los masones. A través de la belleza de los sonidos y de la armonía de los ritmos se llega a la sabiduría del silencio. La música es el arte de organizar los sonidos. Son las notas, las piedras trabajadas hasta llegar a ser perfectamente cúbicas y pulidas. Los 3 elementos que precisa el trabajo masónico, en la piedra los precisa el sonido, la fuerza, que reside en la densidad, la sabiduría, en su longitud, la belleza, en su altura o frecuencia. Las piedras justas y perfectas del edificio musical deben ser ensambladas. La música es una construcción, una arquitectura, un arte real que nos revela las leyes universales de la gran obra que podemos organizar en 3 etapas. El silencio es el vacío necesario antes de la manifestación, es el estado de aprendizaje. El sonido es la manifestación de toda la conciencia al despertar, el despertar del compañero. Y la melodía es la organización del sonido por el maestro. Se puede encontrar otra analogía en las 3 etapas del método de formación del músico y el masón. Es el aprendiz, estudia la música en sí mismo, canta, aprende a decodificar unos símbolos o signos, solfeo, y escoge sus instrumentos. Para ello precisa de un maestro experto. El compañero alcanza la soltura en la interpretación de los signos y en la utilización de los instrumentos. Colabora con otros compañeros en el canto y en la interpretación. Estudia la historia, los estilos y a los grandes maestros. En esta etapa, el compañero entra en un proceso de autoformación. Y la tercera etapa, el maestro, su tarea es alcanzar una interpretación personal, una vivencia que haga posible la transmisión de la obra. El maestro trabaja en soledad, pero precisa de un aprendiz, del cual aprende todo lo necesario para alcanzar la auténtica maestría. Con esta relación se cierra el ciclo. Queridos hermanos, quiero terminar de nuevo con 2 reflexiones. El querido hermano Rey
Jorge VI, padre de la reina Isabel II, decía: la masonería ha sido una de las influencias más importantes de mi vida. Además, fue un gran filatelista. Y el querido hermano Albert Pike decía: lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. Muchas gracias, querido hermano.